Hola, buenas noches. Bueno, para empezar, les quiero dar las gracias porque están aquí. Sé que hoy es el 16 de septiembre y obviamente estamos celebrando la independencia de México para aquellos que son mexicanos. Les agradezco que se tomen el tiempo más que nada porque sé que están aquí por un propósito, sé que les interesa el tema y es algo que a mí me apasiona. Así que me da muchísimo gusto poder tener una conversación con ustedes sobre lo que es la planificación empresarial. Voy a empezar por presentarme para aquellas personas que no me conocen. Mi nombre es Verónica Flores y soy la dueña de Azuquita. Azuquita es un lugar de postres, el paraíso lo llamaría yo. Mi proyecto más preciado, lo puedo explicar de esa forma porque realmente ha sido algo que acabamos de empezar. La reapertura fue el año pasado. Justamente cuando estaba iniciando todo lo de la pandemia. Azuquita nació en el 2019, pero se mudó al área de Peoria en el 2020, en medio de todo lo que es la pandemia. Azuquita, mi paraíso de postres, como yo lo llamo, es un local que realmente surgió de una idea, de una conversación, y por eso es que me apasiona tanto el tema que vamos a tocar hoy, porque todo el proceso de cómo nace Azuquita hasta el punto en el que estamos ahorita, realmente ha consistido en lo que es la planificación empresarial y lo importante que ha sido, lo fundamental que ha sido planificar toda la jornada de Azuquita, desde sus comienzos hasta el punto que estamos a punto como quien dice, lanzar la siguiente faceta de lo que es mi negocio. Entonces, me apasiona el tema, como les digo, es algo que quiero que realmente presten muchísima atención. Es material que a mí me ha ayudado bastante en el transcurso de lo que es la vida de Azuquita. Me interesa más que nada que podamos tener una conversación, que realmente podamos hacer preguntas, ayudarles a tener por lo menos los pasos básicos para poder ejercer un buen plan empresarial y realmente que esto les ayude a impulsar lo que sea que tienen planeado para su negocio. Obviamente Fuerza Local nos ha dado muchísimas herramientas y creo que lo que más amo de tener este tipo de conversaciones es de que puedo conectar con otros dueños de negocio, otros emprendedores y puedo realmente hacer preguntas porque cada persona que está aquí tiene un negocio completamente distinto. Y la belleza está en poder tener este tipo de conversaciones porque uno aprende de los otros. Entonces, en el tiempo que llevo con Azuquita, cuando hablamos de la planificación empresarial, creo que va más allá de lo que a veces nuestras cabezas eh, no, nos permiten imaginar y tiene un poder tan grande y les voy a dar el ejemplo de cómo me ha servido a mí y cuáles han sido los métodos que yo he implementado en mi negocio para poder realmente estar en el lugar que estoy ahorita con Azuquita. Entonces, quiero que de esta conversación tengan por lo menos el material suficiente para poder ejercer un plan, para poder empezar a crear algo para su negocio que les sea de utilidad y más que nada también para que tengan esas conversaciones con las personas que están aquí presentes, porque como les digo, hay mucho que se aprende obviamente del material que les voy a presentar, pero se aprende más de lo que ya otras personas han hecho y han podido implementar. Así que a través de toda la presentación, quiero pedirles que realmente si tienen preguntas, si tienen ideas, hay que hablar de ellas, porque creo que eso es lo que nos va a ayudar a crear algo con mucho más valor en cuanto a este tema. Así que tengo yo mi material. Al final de esto, si quiero realmente preguntarles y entablar una conversación con ustedes para entender qué preguntas tienen, en qué paso van, ¿verdad? Porque les voy a dar una guía de lo que es la planificación. Me interesa saber con qué necesitan ayuda y realmente en qué paso de toda esta planificación están, porque podemos enfocarnos en las áreas que ustedes determinen sean más útiles para ustedes. Así que es un honor para mí estar aquí. Voy a empezar con la presentación. Como saben, están aquí para aprender un poquito más de los métodos de planificación empresarial. Y la pregunta que se hace y que quiero que ustedes realmente se pongan a pensar en sus negocios, en lo que están haciendo,
cómo un plan de acción les puede ayudar a alcanzar sus metas. Creo que cuando uno empieza un negocio, siempre lo hace con la intención, obviamente, de crecer, de expandir, de ser un negocio que realmente sea próspero. Entonces, todos los métodos, todas las herramientas que presenté hoy, quiero que las apliquen a lo que ustedes tienen. Empiezo con decir que ningún negocio es pequeño. Creo que eso lo escuchamos muy seguido. Somos dueños de pequeños negocios. Lo que me ha funcionado más a mí desde el principio es no verme como un negocio pequeño y realmente implementar pasos y métodos, estrategias que me presenten como una empresa que tiene 40 locales en todo el país para realmente ponerme en esta posición de pensar y estar lista para cuando llegue ese punto. Así que vamos a empezar y estoy súper emocionada de contarles todo lo que ha funcionado para mí. Así que tomen en cuenta que en cuanto estamos entrando al tema, hay muchas cosas, hay muchas versiones, hay muchísimos métodos de lograr lo mismo. Si ustedes en este momento utilizan cualquier tipo de plan para su negocio o cualquier método para planificar, perfecto. Esto quiero que lo vean más como ese tipo de herramienta que tal vez les va a ayudar a expandir el plan que tienen o a verlo desde otro ángulo un poquito diferente. Así que tomen eso en cuenta. Quiero que tomen nota. Vamos a tener una conversación al final y quiero, como les dije, asegurarme de contestar cualquier pregunta y tal vez hablar de temas de los que ustedes tengan curiosidad y obviamente aprovechar que tenemos otros empresarios en el webinar. Así que vamos a hablar de varias cosas el día de hoy. Primero que nada, como les dije, introducir el tema. Hay una gran diferencia para mí en lo que es ejecutar un plan empresarial bien estructurado desde el inicio, a simplemente tirarte a los lobos y decir, bueno, a ver qué sale, ¿verdad? Que usualmente cuando uno está emprendiendo, muchas cosas no las entendemos, muchísimas cosas nosotros no sabemos ni por dónde empezar. Pero esto es algo que quiero que se lleven del día de hoy. Cada negocio tiene el potencial para crear, o sea, el fundamento de una organización inmensa. Y uno tiene que verlo de esa forma. Cuando estamos hablando de todos estos temas, esto aplica para cualquier industria, esto aplica para cualquier empresa y todo lo pueden aplicar en su negocio. Sea lo que sea que ustedes hagan, esto les va a servir bastante. Entonces, vamos a empezar. Cuando estamos hablando de lo que es la planificación empresarial, si formaron parte de Fuerza Local, saben que obviamente un negocio, el énfasis también en el transcurso de lo que es el acelerador de negocios con Fuerza Local, es crear un plan de negocio, ¿cierto? Es totalmente difícil entrar a algo sin saber para dónde vas, sin saber qué es lo que quieres hacer con el negocio, sin saber qué metas quieres alcanzar, porque al final del día es como el esqueleto de todo lo que vas a hacer como compañía. Entonces, al hablar de la planificación empresarial, estamos hablando del plan de negocio, pero también estamos hablando de todas las operaciones en sí. ¿Cómo nos planificamos para que sea que nos aviente, lo podemos resolver como compañía y podemos seguir yendo hacia adelante? El ejemplo perfecto, la pandemia. Cuando les digo que abrir un negocio en plena pandemia es lo más difícil que he hecho en mi vida, creo que entenderán porque ustedes la pasaron junto conmigo. Es bastante difícil. Y creo que la pandemia nos forzó a ejecutar planes que tal vez nunca fueron, que nunca existieron. Era como que estamos en medio de esta tormenta y tenemos que sacarla de donde sea para poder así sobrevivir y mantener nuestras puertas abiertas. Entonces, la planificación empresarial va mucho más allá del plan de negocios. Creo que eso te permite ver tu negocio desde un ángulo mucho más amplio para poder estar preparado para todo lo que viene. Entonces, el plan de negocios en sí es un documento que ayuda. Esto es realmente viéndolo y expandiendo el ángulo
para poder estar cubiertos por todos lados. Así que de eso va a tratar el tema hoy. Lo que voy a hacer es explicar los diferentes pasos y los diferentes temas que son importantes para crear un plan empresarial. Análisis empresarial. Es sumamente importante conocer su negocio. Cuando estamos hablando de querer expandir, cuando estamos hablando de querer sacar un préstamo para tu negocio, si ya lo han hecho, se darán cuenta que es sumamente importante realmente conocer las cifras de su negocio, saber exactamente a detalle en qué momento, en qué instante tu negocio está funcionando y en qué momento, instante, te das cuenta que simplemente no está siendo productivo. Entonces, con el análisis empresarial hay varios componentes que tenemos que tomar en cuenta. Obviamente, tenemos cosas que ya de por sí los vemos todos los días, ¿no? El análisis de ventas, saber exactamente si es que venden algún producto o servicio, saber sus ganancias, etcétera. Pero va mucho más allá de simplemente conocer las cifras, la contabilidad de un negocio. Creo que hay varios componentes que tenemos que tomar en consideración. Hay un análisis de ventas que muchísimas veces uno vende solamente por vender. Lo primero que yo hice cuando yo abrí Azuquita fue crear lo que para mí era el cliente ideal de Azuquita. Para yo saber que cuando entraba al mundo de los negocios, yo estaba enfocada en un cliente en específico. Tenía mi avatar, que era el cliente que yo quería que entrara por esa puerta. Entonces, cuando hablo de un análisis empresarial, no solo me estoy refiriendo a las cifras, me estoy refiriendo a la competencia, me estoy refiriendo a realmente poder analizar cuáles son los riesgos que se pueden presentar para la vida de mi negocio, cuáles son esos costos que tal vez van más allá del producto en sí. Y son muchísimas cosas que te ayudan a formar y a crear una identidad para realmente poder hablar y decir que conoces tu negocio. Entonces, hay 3 análisis en específico a los que me estoy refiriendo. Que eso les va a... Perdón que te interrumpa. Creo que solo estamos viendo la diapositiva, la primera. Por alguna razón no se está viendo cuando hiciste el cambio. Ok, dame un Entonces, segundo. listo, ya podemos ver los cambios. Ok, perfecto. Gracias. Gracias, Pablo. Bien. Como decía, hay 3 componentes en los que me quiero enfocar el día de hoy. Tenemos 3 tipos de análisis que realmente les van a ayudar a entender y conocer su negocio. Les va a sonar realmente muy parecido a lo que ya han hecho si pasaron por el acelerador de negocios de fuerza local. El plan de negocio realmente te fuerza a pensar en esas 3 cosas. Entonces, número 1, creo que lo importante es realmente analizar y tener en cuenta cuánto es lo que estás gastando en producción, en costos en general de lo que es el negocio, porque muchísimas veces, como les digo, empezamos algo, pero realmente no nos enfocamos a tener cifras y a entender esos números por completo, porque estamos enfocados en abrir las puertas de nuestro negocio, en empezar a vender. Pero es sumamente importante entender la raíz de todo lo que hacemos, porque ahí es donde nos vamos a ayudar a planificarnos para lo que es el futuro. Tomen en cuenta que cuando están haciendo la planificación, siempre es con una meta. Y les voy a usar el ejemplo de Azuquita, más que nada porque es lo que yo estoy haciendo ahorita. Cuando yo empecé Azuquita, mi meta siempre fue hacer la franquicia. El negocio yo quería que fuera una franquicia. Sabía que habían varios pasos que tenía que tomar. Primero que nada, como les estoy diciendo, tener un análisis de ventas, de comercialización, entender exactamente lo que yo pretendía generar para así yo entender cuáles iban a ser mis riesgos asociados con eso. Entonces, cuando empiezo Azuquita, la meta para mí siempre fue hacer la franquicia. Siempre supe que obviamente me quería expandir, quería hacerlo no necesariamente con mi dinero, quería generar algo que va más allá de simplemente tener un local. Para mí la visión era grande. Entonces, entender esas cifras, entender lo que son las ventas,
la comercialización, lo que es la producción, los costos, todo eso formaba parte desde el inicio del plan enorme que yo tenía de hacer la franquicia. Entonces, el plan de negocio ya te da una base de todo eso. Cuando tú haces un plan de negocio, ya sabes a qué te vas a meter. Entonces, si no tienes un plan de negocio desde el inicio, de que empiezas a generar esa idea de ese negocio, no vas a tener el fundamento para poder realmente crecer y llegar a la siguiente meta. Entonces, es importantísimo que tomen en cuenta que en cuanto están planificando, cuando se genera esa idea, o si ya estás en un negocio, ya abriste tus puertas y ya estás generando dinero, etcétera, tienes que comprender exactamente qué está entrando y qué está saliendo. El análisis de producción y costos va a lo que les estoy diciendo, es parte del plan de negocio. Sabemos qué es lo que se está gastando, cuánto te está tomando. Analiza realmente todo lo que sale de tu bolsa, estás analizando todo lo que entra a tu bolsa. El análisis de ganancias en general te va a decir cómo está tu negocio. Es el pulso de tu negocio. Cuando vas a aplicar para un préstamo, cuando estás tratando, como en mi caso, de hacer que Azuquita sea una franquicia, tengo que realmente conocer lo que estoy generando, lo que me está costando. Si una persona decide invertir dinero en mi negocio, yo voy a saber explicar las cifras de mi negocio. Entonces, hay varias cosas que automáticamente van a suceder. Si tienes una contadora que está haciendo todo eso, ya tienes esa información. Creo que va más allá de simplemente decir, ok, esa persona está encargada de la contabilidad, ella sabe perfectamente lo que está haciendo. Hasta cierto punto tienen razón, pero hay muchas cosas que suceden aparte de simplemente pagar los impuestos cada mes. Uno tiene que hacer un análisis por lo menos mensual para determinar en dónde estás y saber y poder identificar cuáles son los ciclos de tu negocio. Y todo eso es en base a lo que les estoy comentando, que tienen que saber cuáles son sus ventas, cuál es su producción, su costo, cuánto les cuesta cada cosa y saber expresarlo, saber explicarlo para así poder realmente formar metas que son realistas. Porque para mí, si yo quiero hacer Azuquita una franquicia, yo sé que por lo menos tengo que establecer un año de ventas para así yo poder hablar de lo que son los ciclos en mi negocio y poder explicar cada parte. Entonces, tomen en cuenta que al inicio haces tu plan de negocios, pero eso no es solamente una vez. Creo que cuando Fuerza Local les explica que van a estar utilizando y van a estar modificando ese plan, es en serio. Eso tiene que pasar y se tienen que acostumbrar a no solo hacerlo, sino estarlo modificando. Obviamente sus negocios crecen, ¿verdad? Sea lo que sea, no importa en qué industria se encuentren, se van a dar cuenta que las cosas van a ir cambiando. Y vamos a hablar un poquito más de eso en un ratito. Pero ese documento es lo que va a ser la base de tu plan en general para tu empresa. Son tres cosas las que tengo aquí que son sumamente importantes y que le dan valor a un plan de negocio y son las siguientes. Verónica, que te interrumpa de nuevo. ¿Sigue viéndose solamente azul? No sé, porque como que parpadea y como que es un cambio, pero no Pero no se aparece la muestra. imagen. Correcto. A ver, dame un segundo. Ok, ahí se ve. Entonces lo que Ujú. vamos a hacer es cuando cambies de diapositiva, puedes preguntar si las pueden ver y que con una mano te digan y así ya estamos seguros que estamos viendo la imagen. Perfecto. Están viendo el valor de un plan ahorita, ¿cierto? Sí, lo estábamos viendo. Muy bien. Gracias, Paul. Ok. El valor de un plan. ¿A qué me refiero con el valor del plan? Hay tres cosas que quiero que tomen en cuenta. La primera, un plan te muestra si tu empresa puede esperar obtener ganancias a futuro. Cuando hablo de planificar para las ganancias, cuando elaboran un plan de negocios al empezar, que tienen esa idea, que están súper emocionados de por fin llevar a cabo todo lo que han imaginado en su cabeza, lo primero que debemos de tomar en cuenta es eso.
Cada negocio que abre sus puertas, la meta es ganar dinero. La meta es crecer. Entonces, lo que esto va a hacer es de que cada vez que haya algún cambio en tu negocio y estés modificando ese documento que siempre va a tener vida, no va a ser solamente algo de una vez y ya nunca lo vas a volver a tocar. Es importante realmente enfocarnos en actualizarlo dependiendo de las metas que tengamos en ese momento. Eso es lo que te va a permitir explicar y realmente determinar si vas a poder tener ganancias a futuro o si hay ciertas modificaciones que vas a tener que hacer para poder llegar a esa meta. El segundo es un plan adecuado, le muestra cuánto dinero egresará de su negocio. A lo que decía anteriormente, tienen que conocer a detalle cuánto está entrando y cuánto está saliendo. Porque esa es una pregunta, obviamente, para usted que es muy importante, pero cuando empieza a expandir, cuando empieza a crecer como empresa, uno como dueño de negocio tiene que tener eso y saber explicarlo a detalle. No solamente la contabilidad o sea, que pasa cada mes, pero realmente entender qué es lo que me está generando más. En mi caso, por ejemplo, yo que vendo bastantes productos, cada mes me enfoco en saber cuál fue el producto del mes, qué fue lo que más se vendió, qué fue lo que no se vendió. Eso también ayuda, por ejemplo, en un lugar de comida, si vas a lanzar un producto nuevo al mercado, eso te va a decir si realmente está funcionando o no. Puedo tener 1000 ideas, pero lo que me va a decir si funciona o no es si se está vendiendo. Y puede ser más que comida, obviamente. Puede ser un producto, puede ser un servicio. Cuando uno está evolucionando el negocio, tiene que entender qué funciona y qué no, y lo que te va a dar esa respuesta va a estar en tu plan de negocio, va a estar en tu plan empresarial y va a ser esa cifra. Entonces, es importante entender eso y eso es lo que va a ayudar a tomar las decisiones correctas para llegar a las metas que queremos llegar. Ahora, el tercero, un plan muestra a los demás que también su empresa puede esperar desempeñarse en el futuro. Si ahorita saben que les está yendo súper bien, vamos a decir que tienen 6 meses abiertos, eso realmente te va a ayudar a predecir lo que puede pasar en un futuro y en qué forma tú puedes estar preparado. Muchísimas veces, por ejemplo, en mi caso, se venden helados y nieve. Entonces, obviamente en el verano yo sé que va a ser mi tiempo. En el invierno también estoy consciente que es donde baja. Entonces, ¿cuáles son esas cifras que están comprobando la teoría que yo ya tengo desde que lo abrí? ¿Verdad? Yo ya sé que así funciona, pero también sé que estamos en Arizona y que aquí hace muchísimo calor. Es septiembre y todavía está súper caliente. Entonces, mi teoría puede ser completamente errónea dependiendo de lo que las cifras me estén diciendo. Si estoy vendiendo, entonces hay algo más, hay un factor diferente y se puede decir que el estado tal vez es ese factor que yo no tomé en cuenta. Pero todo esto se logra ver a través de lo que es el plan empresarial, cuando estás realmente visitando ese plan seguido y lo estás haciendo a detalle. No simplemente por decir, lo hice este mes y punto. Es analizar las cifras y es realmente entender cuál es el valor de lo que las cifras están diciendo y qué es lo que vas a hacer con esa información. Ok, cambié. ¿Se alcanza a ver? Díganme si alcanzan a ver el ejemplo. Para mí no cambió. Todavía no. Espérame tantito, es lo que estoy viendo. Ok, déjenme saber si lo alcanzan a ver. Sí, ya. Gracias. Sí. Perfecto. Muchísimas gracias. Ok. Ahora quiero que lo pongamos en práctica. Hemos hablado realmente del valor y entendemos cuál es el valor de planificar y de entender las cifras, de tener un buen análisis y saber exactamente lo que está sucediendo en nuestro negocio. Pero este ejemplo creo que nos va a ayudar a ponerlo en perspectiva y a ponerlo en práctica para que ustedes logren entender exactamente a qué me estoy refiriendo.
¿Hay alguna persona que se ofrezca a leer esto para dejar de hablar un poquito, para que no solamente escuchen mi voz? ¿Alguien que quiera leerlo? ¿Quién dijo yo? Yo. Yo lo leería. Ok. Hay tantas. A ver, ¿quién fue? Escuché varias. Lista. Ok, vamos. Dulces la Bonita abre sus puertas y empieza con excelentes resultados. El primer mes tuvo ganancias muy elevadas, lo que aparentaba ser un buen comienzo. Al tercer mes, Diana se da cuenta que su computadora es muy vieja, en estado satisfactorio, pero no es moderna. Diana siente que su negocio está produciendo lo suficiente para poder pagarla. Dato importante, los próximos 3 meses son los meses más lentos para la industria del negocio de Diana. Las ganancias reducen hasta un 60% en los próximos 3 meses. Debe aprovechar Diana que tiene un poquito extra y comprar su computadora. Gracias, gracias, Ivonne. Okay. ¿Qué piensan? Quiero que realmente analicen este ejemplo y me digan honestamente, o ustedes como dueños de negocio, qué es lo que harían? Si saben que el primer mes fue un súper mes, súper mes. ¿Ustedes creen que debe aprovechar ese súper mes, Diana, porque trabajó bastante, hizo lo que tenía que hacer, obviamente tuvo excelentes resultados? Necesita una computadora, no porque ya no le funciona, sino porque sabe que su computadora ya no es moderna. Lógicamente diríamos que tal vez no es buena idea, pero pónganse a pensar, ustedes que tienen negocios, que han tenido ganancias y vamos a decir en un mes, logran darse cuenta que tiene tanto potencial, que es como que nos gana la emoción. Denme su opinión. ¿Qué debe hacer Diana? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué harían ustedes en dado caso? Ok, Selene o Leonardo pueden abrir su micrófono. Bueno, yo pienso que Diana debe esperar y continuar con su computador viejo hasta ver la totalidad por lo menos de 6 o un año de su negocio. Así se dará cuenta si puede cambiar su computador. Bien, Ok. gracias. Selene, si gusta abrir su micrófono y dar su opinión. Sí, también opino igual que nuestro compañero porque sigue siendo, dice que, o sea, está en estado satisfactorio la computadora, entonces mientras funcione, no, la razón queda aquí es porque no es moderna, pero podemos tal vez después adquirir un buen material, pero por lo pronto si nos saca del trabajo, pienso que debe esperar. Ok, Marisela, gracias, Selene. En mi caso yo pienso lo contrario, siento que si ella está generando un poco más de dinero y está, ahora sí que necesita la computadora mejor, ¿por qué no hacerlo? Si a lo mejor le va a ahorrar tiempo, dinero y muchas cosas, o sea, si en mi caso lo pongo como ejemplo, por ejemplo, si yo necesito una máquina mucho de mejor calidad y me va a ahorrar tiempo, a lo mejor voy a gastar dinero, pero voy a hacer más cosas con ese tipo de cosas que voy a adquirir más modernas, lo voy a hacer. Porque al final del día la voy a necesitar. A lo mejor no tengo todo el capital, pero me va a ayudar a que el trabajo sea menos tiempo, a lo mejor más avanzado y me va a servir. En mi caso sí yo lo haría, sea computadora o alguna cosa que yo necesite para actualizar mi trabajo en cualquier cosa que yo necesite. Ya. Gracias. Ok, tenemos a Marisol con la última opinión, comentario sobre esto. Marisol, creo que se te escucha cortado. Está un poquito, no se entiende. Ok, no sé si ahí me escuchan un poco mejor. Perfecto. Ok, yo vería el costo-beneficio que es esto. Claro que si el primer mes me dejó buenas ganancias, yo sí invertiría. ¿Por qué? Porque aparte de que estamos en un tiempo donde las redes sociales son un gran medio de publicidad,
la empresa me está permitiendo en el primer mes poder renovarme. Yo creo que trabajar con equipo ya que esté obsoleto, lo único que nos va a hacer es irnos atrasando. Al obtener un cómputo, una computadora nueva, eso nos obliga a ir un poco a la vanguardia y que mi negocio vaya avanzando con eso. A fin de cuentas, si se compra la computadora después, tendrá que actualizarse el programa, actualizar lo que ella haya hecho, y yo creo que va a perder tiempo. Yo sí invertiría con las ganancias del primer y segundo mes en renovar mi equipo de cómputo. Gracias. Me encanta que tenemos diferentes puntos de vista, porque un dato muy importante, y a lo que voy con este ejemplo, todo depende de cuál es la meta de Diana. Y ustedes tocaron un punto exactamente a lo que me refiero. Diana lo que quiere es modernizar el concepto de su negocio, ampliarse en lo que es las redes sociales, ampliarse en lo que es el mundo virtual. Y lo estoy poniendo como ejemplo con la pandemia que acaba de suceder. Depende de cuál es la meta que tuvo Diana desde el inicio. ¿Están entendiendo por qué es tan importante comprender en qué estado está tu negocio, qué es lo que está generando, qué es lo que realmente te va a permitir elevar tu negocio? Y todo eso va a ser dependiendo de qué es lo que quieras ejercer en ese año, ¿no? Diana, en este caso, lo que ustedes no saben y lo que yo no les comento con este ejemplo es de que ella quiere expandir su presencia virtual. Ahora, creo que es fácil decir que es lógico que no lo haga, pero a lo que voy con el ejemplo, todo siempre va a depender de cuál es la meta de ese negocio. Entonces, los dos puntos son completamente válidos y las dos respuestas son completamente válidas. Por eso es de que quiero que empiecen a enfocarse en qué estado está su negocio en este momento. Si yo les preguntara a ustedes, ¿cómo está su negocio? ¿Cómo va la salud de su negocio en este momento? ¿Y cuál es una de sus metas que usted se fijó al inicio del año? Cuando llegan estos momentos que tienes que tomar ciertas decisiones, todo eso se va a alinear a la meta que usted se fijó al principio del año. ¿Están siguiendo por dónde voy con todo esto y lo importante que es entender hacia dónde van? No solamente despertar todos los días y decir, voy a abrir puertas, voy a vender, me voy a ir a mi casa a dormir, al día siguiente voy a hacer lo mismo. Siempre tenemos que tener súper claro hacia dónde vamos. En este caso, lo que no les comento es de que Diana quería expandir su presencia virtual y me da mucho gusto tener los dos puntos de vista porque siempre va a depender de la perspectiva con lo que la estés viendo. Si yo no te doy ese dato, si yo no te digo, Diana quiere expandir su presencia virtual, automáticamente, usualmente la respuesta va a ser no, conserva el capital, no hagas gastos innecesarios, pero a lo que estaban comentando, si realmente eso es importante para Diana y para llegar al siguiente nivel de su negocio, es una inversión. Aunque sabemos que los próximos 3 meses van a ser súper lentos, sabemos que en ese momento es la decisión adecuada. Así que es lo que quiero que se lleven de este ejemplo. Si no tienen una meta fija, si no entienden la visión o hacia dónde van, esto es lo que, con lo que se van a topar siempre. Van a tomar decisiones lógicas, no estratégicas. ¿Me doy a entender? Perfecto. Vamos a ¿Nos seguir. podrías decir la diferencia entre estratégicas y lógicas, por favor? Sí, sí. Totalmente. Y es Gracias. muy buena pregunta. Claro que sí. La decisión estratégica en este punto es de que Diana tiene una meta de expandir su presencia virtual. La estrategia es penetrar el mundo virtual y tener presencia en las redes sociales, actualizar tal vez su página de internet. Todo eso lo quiere hacer Diana porque esa es su meta, esa es la meta, expandir la presencia digital, la presencia virtual. La lógica siempre va a ser, tengo mucho dinero ahorita, pero en los próximos 3 meses no voy a tener mucho dinero, así que me voy a quedar con ese dinero. No estoy pensando en estrategia, estoy pensando en lo que es lógico para mi negocio. Lo lógico es conservar. La estrategia es, tengo que invertirlo un poquito porque sé que quiero ampliar mi presencia en internet. ¿Ayuda? Gracias. Claro que sí. Perfecto. Entonces, vamos a la siguiente y quiero que me digan si pueden ver
el valor de un plan. ¿Lo ven? Sí. Perfecto. Ok. Entonces, lo importante del ejemplo que les estoy dando es entender qué es lo que va a ingresar y qué es lo que va a egresar. Entonces, vamos sabiendo con este ejemplo que Diana entiende a perfección que los próximos 3 meses no van a ser buenos. Y entiende también que el primer mes tuvo un boom. Entonces, cada circunstancia va a cambiar el plan de negocio. La pandemia es el ejemplo perfecto. Durante la pandemia, les puedo decir que mi primer año como dueña de Suquita, yo no puedo decir que me sirvió para realmente generar patrones o ciclos o determinar, ok, esta es mi temporada buena, esta es la mala, porque todo era un caos. Entonces, a través del tiempo, o sea, en cuanto ya cruzamos el primer año, ya yo empiezo a ver la repetición de lo que yo en ese momento dije que iba a ser en mi temporada buena. Lo alcanzo a ver este verano y digo, ok, confirmo que sí, la pandemia obviamente fue súper rara y realmente me causó mucho estrés y fue totalmente caótico, pero confirmo con mis cifras, estoy viendo que se repite otra vez el patrón. Entonces, para ese ejemplo, ese es el valor más grande de que Diana entiende las cifras, cuándo es su temporada buena, cuándo es su temporada mala. No es solamente de vivir el día a día, de ir a su negocio, hacer lo que tiene que hacer y regresarse a su casa. Ella realmente entiende todo eso para tomar las decisiones adecuadas, dependiendo a cuáles fueron las metas que ella estableció al principio del año o cuando revisó su plan, su plan empresarial. ¿Ok? Vamos a irnos a la siguiente. Ok. Esta es la parte técnica, podemos llamarle así. Entonces, ¿cómo es la elaboración de un análisis? Ustedes son dueños de negocios, ya comprenden, obviamente, más o menos cómo determinarlo. Sumamente importante, y lo que les quiero decir, si tienen una contadora, ella ya lo está haciendo. Creo que la parte de generar los números, si ese no es su fuerte, ya está hecha. Lo que tenemos que invertir un poquito de tiempo es analizar esa información. Que no sea solamente una cifra que se le entrega a final de mes y que le digan, mira, esto fue lo que ganaste este mes, esto fue lo que, sus costos, etcétera. No, tomen tiempo. Si tienen más de 3 años, eso les va a dar suficiente información para decir, ok, este es el análisis completo de mi negocio en general, puedo determinar patrones, puedo determinar cuál es mi mejor tiempo, o sea, hay tantas cosas que se pueden ver con esta información. El paso número 1 es obtener esos datos. Y usualmente, si tienen contadora, ella lo va a tener al alcance de su mano. Entonces, al obtener esos datos, pueden ir haciéndolo. En este ejemplo, es un local, vamos a decir Suquita, lo puedo ir haciendo mensualmente y puedo ir analizando y creando lo que tengo aquí en la pantalla para yo saber, ok, diciembre, super mes, ¿verdad? Pero también puedo analizarlo y compararlo con diciembre del año pasado. Entonces, no es de que tienen que inventarse una manera de hacer esto, simplemente tomarse el tiempo de analizar lo que ya tienen. ¿Ok? Paso 2, compare sus registros, como les estoy mencionando. Hoy tienen la información de diciembre de este año, pero no solo se enfoquen en este año, hagan la comparación para entender exactamente su negocio. ¿Qué pasó el año pasado? ¿Qué pasó hace 3 años? Y el análisis va mucho más profundo que eso porque te pones a pensar, ok, en el 2019 yo abrí el negocio, en el 2020 hubo una pandemia, entonces tenemos que realmente poder descifrar qué fue lo que pasó en ese año, que tal vez fue algo muy raro, que no es lo común, y así poder formar una historia. Entonces, el paso 3, determinar cuáles fueron las razones. Entonces, a eso me refiero. ¿Qué pasó en ese año que provocó esto? Si no se alinea, vamos a decir en este caso, si no está en ese rango de $3,000, por ejemplo, diciembre del año pasado fueron 9,200, este año fueron 9,200, el año pasado fueron 10,971. Estamos en un rango que se puede decir, ok, es típico, de 9,000 a 10,000 dólares es lo que gano en diciembre. Noviembre es otra cosa, ¿cierto? Entonces, comparen y determinen, creen una historia de las cifras. No es solamente ver números,
y ya. Es realmente entender qué fue lo que pasó ese año, qué fue lo que provocó que en diciembre, que usualmente es mi super mes, no me fue tan bien. Entonces, tomen el tiempo, obtengan los datos de su contador, analícenlo y empiecen a crear esa historia para realmente o sea, conocer su negocio a profundidad. Ok. Vamos a pasar al siguiente tema. ¿Me dejan saber si pueden verlo? Sí. Perfecto. Su negocio no se encuentra aislado. Tenemos que tomar eso en cuenta. La previsión de cambios en el entorno externo es sumamente importante. Estamos hablando de crear la historia de lo que es su negocio. No es de que Azuquita es el único lugar que vende helados en Arizona. No es de que Azuquita es el único lugar que vende conchas. Entonces, no estamos trabajando en una isla. Sabemos que hay obviamente competencia, hay un mercado mucho más grande de lo que es Azuquita, la empresa, hay mucho más allá de lo que es mi negocio. Entonces, esta parte es sumamente importante porque hay varios factores que tienen que tomar en cuenta en cuanto empiezan a hacer ese análisis. Lo que les quiero dejar con todo esto es de que al crear esa historia y saber y poder presentar datos, información de por qué pasan las cosas como pasan en su negocio, eso me dice que están conociendo todo lo que pasa en su entorno. No es solamente lo que opera en Azuquita, estoy conociendo la industria, el mercado, estoy conociendo más allá de lo que yo hago. Obviamente, nuestro enfoque siempre va a ser, quiero que Azuquita crezca, pero también tengo que tomar en cuenta que no se encuentra aislado mi negocio. Yo tengo que entender qué sucede alrededor mío para tomar las decisiones estratégicas que dije anteriormente y no necesariamente lógicas, basadas solamente en ese ángulo. Entonces, para los empresarios es importante saber no solo lo que pasó ayer, pero qué es lo que pueda pasar el próximo año para mi mercado. Entonces, ¿qué va a cambiar alrededor mío que va a forzarme que cambie cómo yo opero mi negocio? Y eso significa que usted tiene que estar preparado para esos cambios. Y tiene que estar preparado para saber qué van a afectar cómo usted maneja su negocio. El ejemplo perfecto de esto. Volvemos con mi mejor amiga, la pandemia, que nos hizo a todos un gran favor, ¿verdad? En realidad, así fue el caso. Les voy a decir por qué. A lo que me refiero con su entorno externo es justamente eso. Nadie de aquí planeó y dijo, ¿sabes qué? En el 2020 yo quiero que venga una pandemia, un virus que nos ataque con todo. Nosotros no tenemos control absoluto sobre eso. De lo que sí tenemos control y de lo que muchos negocios fueron forzados a establecer fue una presencia virtual, lo que hablábamos anteriormente. Ordenar por internet, o sea, crear nuevas estrategias de cómo llegar a la gente, cómo crear valor para aquellos que no querían salir de su casa. Tuvimos que realmente forzosamente innovar para ese tipo de cosas. Obviamente, una pandemia es algo enorme que está fuera de nuestro control por completo, pero nos da el ejemplo perfecto de qué tan importante es entender si usted está preparado como entidad para realmente sobrevivir algo así. Si viven en un estado que saben que los desastres naturales pasan a cada rato, ¿qué planes ha hecho usted por si eso llegara a pasar? Es tan importante que cuando estamos planificando para nuestro negocio, tomemos en cuenta no solamente si quiero subir el precio el próximo mes, sino qué voy a hacer si un día pasa algo como lo que nos acaba de pasar. ¿Estoy preparado para tomar órdenes en línea? ¿Qué es lo que voy a hacer? Entonces, a eso me refiero con entender su entorno y todo lo que va más allá de su negocio. Ok, creo que está funcionando, así que díganme si lo pueden ver rapidito. Sí. Perfecto. Estos son ejemplos de cuáles son las cosas que realmente van a impactar, que son completamente
externas a lo que ustedes hacen como negocio. Hay cambios que suceden a diario. Tu cliente, mencioné anteriormente el avatar, ¿no? Lo que yo utilizo, yo sé cuál es la clienta específica para mi negocio. Yo conozco que cuando yo empecé, a eso me quería enfocar y eso es lo que ha traído. Y he sido estratégica en asegurarme que así sea. Eso puede cambiar en cualquier momento. Entonces, el comportamiento de los consumidores obviamente cambia. Vimos que de repente el papel de baño fue el boom del 2020. ¿Estamos de acuerdo? Cualquier compañía que fabrica papel de baño nunca en la vida se iba a imaginar que el 2020 iba a ser su año. A eso me refiero. Son cosas que no vamos a obviamente tener la solución exacta, pero tenemos que estar lista y listo para poder cambiar en el instante que sucedan ese tipo de cosas. Estar preparados. Una de las cosas que vimos, que obviamente había muchísima demanda y no podíamos con tanta demanda. Entonces, eso te dice, ok, mi infraestructura está lista para un evento así. Les aseguro que en ese momento, cuando ya no había papel de baño, esas empresas modificaron todo lo que es un plan empresarial para asegurarse de que si eso volvía a pasar, iban a estar listos para ello. Los competidores es un ejemplo súper claro. Hay empresas que nacen de la nada. En este momento, mi competencia es X. Mañana abre sus puertas otro negocio completamente distinto que está innovando, está revolucionando el mercado de los helados. Yo también tengo que estar pensando en eso. Tengo que pensar en ser innovadora y tener un plan. Si eso es parte de lo que yo quiero hacer, penetrar un mercado y saber que yo quiero crecer y darme a conocer por X cosa, yo tengo que siempre estar lista para esos cambios y estar no solamente fijándome en lo que yo estoy haciendo, pero qué están haciendo alrededor mío. Los productos alternativos. Esta es una de las cosas que en verdad uno no se da cuenta. Por ejemplo, hace que 10 años no se escuchaba tanto el concepto de ser vegano, ¿verdad? De repente todo el mundo estaba sacando una hamburguesa que no era ni siquiera de carne. Entonces, a eso me refiero. Son cosas que tal vez no es directamente asociado con lo que nosotros hacemos, pero le da una opción a tu cliente, a tu avatar de decir, en vez de esto, quiero esto. Entonces, tenemos que estar realmente listos y preparados para saber que el mercado puede evolucionar en cualquier momento y no vamos a tener la respuesta siempre, pero tenemos que pensar más allá de nuestras puertas. Obviamente la economía 2020 fue o genial para ciertas industrias o un desastre para otras. Si era un restaurante que solamente operaba, obviamente teniendo gente ahí adentro y era de que ibas a cenar con tu familia, se vio mucho más afectado que un local que tiene drive-thru y que es simplemente como vive de repartir la comida. No necesita que la gente venga al negocio, ellos se encargan de entregar las cosas al cliente. Hay muchísimas cosas que obviamente incluyen este concepto de la economía, pero si la economía está en expansión, los clientes están dispuestos a gastar más dinero. Si no, si estamos en recesión, obviamente gastan menos. ¿Y qué vamos a hacer nosotros para siempre estar listos para ese tipo de cambios? ¿Okay? Perfecto. Vamos a la última parte de lo que es un plan empresarial. Estos, como le dije al principio, son componentes sumamente importantes. Obviamente no es todo. Hay muchísimas otras cosas que pueden incluir en un plan. Pero parte de lo que yo les quiero presentar incluye esto, lo que es la gestión de los riesgos, que es el proceso de identificar los riesgos a los que puede estar expuesto como empresa y ser proactivos y desarrollar estrategias para reducir el impacto. Tal vez no vas a poder reducir o eliminar el riesgo por completo, la pandemia, vuelvo a ese ejemplo. Pero ¿qué es lo que estás dispuesto a aceptar? ¿Y qué es lo que estás dispuesto a decir? ¿Sabes qué? En vez de vender helados, ahora voy a vender X cosa. O sea, analizar cuáles son esos riesgos que realmente te van a forzar a cambiar hasta la industria. Tienes que saber qué
es lo que estás dispuesto a aceptar y que no, o sea, no vas a aceptar por más que le muevas, simplemente dices, no, no voy a tomar ese riesgo porque eso va en contra de lo que es de empresa, lo que soy yo, no estoy cómodo con eso, pero ¿qué son? O sea, ¿cuáles son esos riesgos? Y los pueden lograr identificar, pueden en la planificación empresarial realmente decidir esto es lo que acepto, esto es lo que no acepto. Como empresa, mi meta es reducir el costo de producción, lo que sea. Pero sabemos, estoy dispuesto a sacrificar calidad porque quiero ser una empresa que se da a conocer por ser eficiente, no necesariamente por ser la mejor, simplemente ser más eficiente. Eso es lo que ustedes deben de aprender y tomar en cuenta cuando están elaborando un plan empresarial. ¿Ok? Vamos a hablar un poquito más de eso. Manejar el riesgo, como lo dije anteriormente, no es necesariamente eliminarlo por completo siempre. ¿Están de acuerdo? Hay muchas veces que hay cosas que simplemente uno tiene que aprender a aceptar como empresa. El comportamiento del cliente, por ejemplo, es algo que uno realmente no va a poder cambiar, no puede eliminar un cliente, obviamente en lo que estamos nosotros, la mayoría de nosotros necesitamos de los clientes para sobrevivir como empresa. Esos son los tipos de riesgos, todo lo que tenga que ver o esté relacionado con el comportamiento de tu cliente, que ya no le gusta el pan, ahora le gusta, yo qué sé, un café. Eso no lo podemos controlar y son riesgos que uno aprende a aceptar como empresa y en vez de enfocarte en el pan, te enfocas en el café. Entonces, uno ajusta las operaciones del negocio basado en el comportamiento del cliente. Es un riesgo, obviamente, que estamos dispuestos a aceptar. Ahora, reducir el riesgo es otra cosa. La pandemia, y perdón que siga hablando de esto, pero es el mejor ejemplo que tenemos, que nos va a ayudar toda la vida. Reducir el riesgo es saber, ¿quiero cerrar las puertas de mi negocio y solamente hacer entregas a domicilio? Porque reduzco el riesgo al contagio, al exponer a mis clientes, al exponer a la gente que trabaja para mí. ¿Estoy dispuesta a reducirlo por completo o evitarlo y decir, ¿sabes qué? Cierro mis puertas, no puedo seguir operando. El ejemplo de eso sería una persona que da masajes, algo físico, o una terapeuta. Entonces, eso depende de esa persona y de las metas que tenga esa persona como empresa. Si realmente decido reducir el riesgo, voy a hacer un plan para eso. Si decido que no voy a tomar ese riesgo y lo quiero evitar, eso cambia por completo mi plan empresarial y lo que tengo que hacer para llegar a ese punto. Entonces, el otro ejemplo, las órdenes por internet, como mencioné anteriormente. Reducir el riesgo es que no quiero tener gente sentada aquí en mi local, pero sí quiero seguir operando y voy a innovar mis operaciones para poder aceptar órdenes por internet. Eso es reducir el riesgo. Evitar el riesgo, por ejemplo, es si eres una empresa que da, yo qué sé, de préstamos y quieres evitar el riesgo. Si tienes un cliente que simplemente tiene mal historial de crédito, simplemente no paga, no es buena paga, evitar el riesgo es simplemente no prestarle, ¿cierto? Entonces tú decides en ese momento si quieres tomar medidas para reducir ese riesgo y seguir teniendo a esa persona como cliente o eliminarlo por completo y evitarlo y no darle más crédito a clientes con mal historial de crédito. Entonces, espero y esto les ayude a entender. Lo importante de esto es más que nada enfocarse en conocer su entorno y lo que va más allá de sus puertas, de su local, de lo que hace, de su servicio, porque les prometo que al tener todo esto y tomarlo en cuenta, les va a ayudar a definir esas metas de mejor manera, les va a ayudar a realmente planificarse para todo lo que les puedan aventar, como nos pasó en el 2020, van a tener algo tan sólido que simplemente va a ser cuestión de ejecutar en lo que ustedes ya han planeado. No sé si les pasó, si escucharon historias de cuántos negocios cerraron sus puertas. Y parte de eso les garantizo que obviamente la pandemia, pero muchas veces, y especialmente los negocios pequeños, sentimos que no es necesario.
esa parte administrativa. Simplemente no es necesario. Ahí me las averiguo. Cuando pasan las cosas, yo veo qué hago. Pero se dan cuenta rápidamente que es tan importante saber, todo esto puede pasar, esto es lo que tengo en plan, y si obviamente esto no funciona, me voy a ir a lo que sigue, pero tienes algo, tienes una base. Y no te pones en una situación que estás forzado a ejecutar un plan que ni siquiera existe. ¿Ok? Bueno, vamos a el resumen. Díganme si lo pueden ver. Creo que sí, pero Sí, correcto. vamos a resumir todo. Ya tengo una hora, les juro que me voy a quedar sin voz, así que estoy súper emocionada de escuchar sus preguntas y de que ustedes hablen. Pero el resumen de todo esto, un plan empresarial no tiene que ser complicado. Todo lo que les mostré se escucha un poquito intimidante y estoy consciente de eso, pero no tiene que ser complicado. Empieza por conocer su negocio, como les dije al principio. Conocen su negocio y realmente háganse esa pregunta. Si yo mañana voy y les toco su puerta, ustedes van a poder decirme a detalle que conocen su negocio, que conocen los riesgos a los que están expuestos. La parte fundamental de crear un imperio, porque yo sé que todos están aquí porque eso es lo que quieren hacer, es tener esa base para de ahí simplemente agregarle. Es súper sencillo. El ejemplo que les doy, Azuquita, primeramente Dios, a finales de octubre, oficialmente es franquicia. Ese plan yo lo tenía desde hace 2 años. Parte de ese proceso fue entender todo de lo que hablamos hoy y conocer ese negocio al detalle que les expliqué hoy, para así yo poder decir, está listo para ese paso, está listo para hacer una franquicia, está listo para que una persona venga y quiera comprar el concepto, estoy lista para ese punto. Tomó mucho esfuerzo para entender a profundidad, no solamente la superficie, sino entender realmente lo que es Azuquita, pero pueden ser por partes. No es necesario que digan, voy a durar 3 meses elaborando un plan. Ustedes ya conocen muchísimas de estas cosas. Es simplemente sentarse y hacerlo de la forma más sencilla, pero empezar con algo para que tengan eso listo y para que así sepan si realmente están cumpliendo las metas que dijeron que iban a cumplir al principio de mes, al principio del año. Así ustedes se van a estar dando cuenta. Entonces, háganlo de la manera más simple. No se desesperen, no piensen que esto es algo imposible. Les garantizo que es súper fácil de hacer. Simplemente es empezar por algo. Si eso significa que van a empezar a entender sus números un poquito más y van a empezar a formar una historia de los números que su contadora o contador les presenta, perfecto. Ese es el inicio de un plan. Elija el periodo más adecuado, es lo que acabo de decir. A mí me funciona cada mes. Desde el plan de negocio que lograron hacer con Fuerza Local, si fueron parte del acelerador, desde ahí empezó y cada mes lo estoy revisando. Para mí me funciona mejor porque si no tengo 6 meses de números, me enfoco en el mes de septiembre. ¿Qué fue lo que sucedió en el mes de septiembre? ¿Qué historia puedo decir para mis números? ¿Qué historia puedo formular? Dependiendo a lo que yo he visto como dueña de negocio. Elabórelo antes de tener que utilizarlo. Como les dije, esto es una base, esto es un documento que va a vivir y va a seguir innovándose. Obviamente van creciendo, van pasando muchísimas cosas. Entonces, esto es importante que empiecen a pensar en ello antes de que sucedan las cosas. Muchísimos lugares ya tenían sistemas establecidos que cuando llegó la pandemia es simplemente ejecutar o darles prioridad a proyectos que ya sabían que iban para allá. Entonces, háganlo, tómense el tiempo, es tedioso, a veces simplemente buscar el tiempo para hacerlo, pero es sumamente importante que lo hagan y crearlo antes de que lo tengan que utilizar. Entonces, la otra parte, y es muy importante, hágalo con lo que ya tiene. Las cifras ya están. El análisis es la parte que usted tiene que tomar un poquito más de iniciativa, pero no cree que tenga que formular algo totalmente nuevo. Son cosas que ya usted está expuesto a ellas porque vive en su negocio, obviamente es algo que le interesa, así que no
haga esto más grande de lo que es. Simplemente el concepto de la planificación empresarial es entender su negocio. Es todo. Y eso es lo que quiero que se lleven el día de hoy. ¿Qué están haciendo ustedes? ¿Qué enfoque le están dando a planificar? Si no se lo están dando, pregúntense ustedes mismos, ¿por qué no lo estoy haciendo? ¿Me intimida el tema? Tal vez, para todos es intimidante, pero tienen que entender la importancia, y les doy mi ejemplo de por qué empezar temprano y saber exactamente la meta de este mes es lanzar un producto nuevo. ¿Qué son las cosas que tengo que hacer para yo poder lanzar ese producto? Y si por X razón las cifras no me dan y siento que este no va a ser el mes, perfecto, lo voy a planificar para el mes próximo. Pero ustedes van entendiendo eso si van elaborando un buen plan. ¿Ok? Ese es mi resumen, es la presentación de hoy. Estamos ya al punto que quiero darles la oportunidad de hacer preguntas o de poder charlar sobre las cosas que se les haya venido a la mente en el proceso de la presentación. Así que voy a tomar agua para empezar, porque les voy a decir que me voy a quedar sin voz. Pero, Paul, estoy abierta para contestar preguntas o para entablar cualquier conversación que crean conveniente. Correcto. Entonces vamos a darle un tiempecito a Verónica para que tome un respiro, pero vayan preparando sus preguntas. Vamos a tener un espacio de preguntas. La presentación ya ha terminado, pero sí nos gustaría que compartieran con nosotros algún tipo de comentario, duda, pregunta, lo que tengan. Verónica está aquí, obviamente, contenta de estar apoyando a Fuerza Local en este webinar, y ella, como les dijo, fue graduada también del programa y gustosa de poder compartir con otros empresarios toda la experiencia que ella ha obtenido durante todo este tiempo. Entonces, vamos a, si quieren hacer sus preguntas en el chat, no, si les da pena que hablar, que no debe de pasar, pero como empresarios ustedes representan a su negocio y es importante que desde ahorita le pierdan el miedo a hablar en público. Entonces, bienvenidos a las preguntas. Que ya veo aquí que hay dos manitas. Pueden, si quieren, levantar, poner la manita y les voy dando para que vayan abriendo su micrófono y hacer la pregunta. Ok, primero vamos a empezar con Selene González y después con Ariani y continuamos con Marisela. Ok, entonces al inicio, primero pues gracias por toda la información buenísima, siempre aprendo algo nuevo. Ves que mencionaste que es bien importante tener los gastos y las ganancias, ¿no? Tenerlas en orden, porque probablemente estemos equivocados en conclusiones, ¿no? Que mentalmente decimos, no, pues hoy me fue bien, creo que hoy me fue bien, este mes creo que me fue mal, pero o sea, es bien importante tener eso. Entonces mi pregunta es, por ejemplo, en una cuenta bancaria, en una cuenta de negocios, suponiendo que yo invertí $50 en un material. Yo trabajo, bueno, yo estoy estudiando para estética, entonces suponiendo que yo pagué $50 en material, ¿no? En pestañas, en aparatología, lo que sea. Entonces, si yo saqué el doble, suponiendo que yo cobré $100 por algo, yo deposito esos $100 a esa cuenta de negocios, o sea, pagué con la tarjeta de negocio, esos $100 que yo cobré, ¿los deposito todos o solo deposito la pura ganancia? De la forma que yo lo hago personalmente, es lo que me funciona a mí y que mi contadora me ha recomendado, tener todo en una misma cuenta, y creo que fue Selene la que preguntó, ¿cierto? Sí. Todo en esa misma cuenta te va a permitir con exactitud descifrar qué es lo que está saliendo, qué es lo que está entrando. Porque al final del día tenemos que tomar en cuenta que de la forma que yo lo expliqué, yo quiero saber qué es lo que se fue este mes y qué es lo que me llegó y cuál fue la cantidad neta. Al final de mes, ¿estaba negativa 5,000 o estaba positiva 10,000? O sea, eso me va a permitir tener todo en orden en un solo lugar, porque si no, te voy a decir, porque mi contadora me lo ha dicho, es un caos tratar de descifrar si tuviste un buen mes o no. Entonces, mi recomendación personalmente, lo que a mí me ha funcionado, es tenerlo todo en una misma cuenta, y así lo vas a ver en todo lo que yo hago para su equipo. Entonces, sí depositaría todo, o sea, incluido lo que tomé para el gasto, y junto con la ganancia depositaría todo y al final del mes hago las cuentas. Exacto. Y aparte que con la parte de la contabilidad, lo que ayuda obviamente es de que tu contadora, cuando estés, si es que contratas una contadora,
te va a poder descifrar exactamente qué fueron los gastos. No es simplemente decir se gastaron $10,000. Te va a poder categorizar cada cosa y te va a decir gastaste X cantidad en material, X cantidad en labor, porque eso es lo que va a hacer la diferencia. Cuando tú estás haciendo un análisis, eso te permite realmente descifrar, ok, ¿en qué gasté más? Todo esto son gastos, pero ¿cuál es mi gasto más grande en las categorías de los gastos? Me doy a entender, o sea, te ayuda, te permite crear la historia que comienzo para saber cómo analizar esa información y cómo tomar decisiones. Si yo sé que en tu caso tú eres la única que opera el negocio y tu mayor gasto va a ser en material, entonces ahí te permite decir, ok, tengo que analizar si lo que estoy cobrando realmente es el precio adecuado, porque si no estoy teniendo ganancias, entonces ahí es donde empiezas a hacer preguntas para descifrar si estás en el precio adecuado, si tienes que modificar el material o buscar otro material que es más barato. Ahí es donde empiezas a hacer el análisis y determinar qué cosas puedes modificar. Pero si está todo en una cuenta, lo facilita. Esa es mi recomendación. Lo puedes lograr ver ahí. Todo lo que ganaste, lo echas a esa cuenta. Obviamente, diferentes contadores o tendrán diferentes procesos. Hay muchas empresas que tienen, por ejemplo, una cuenta estrictamente para las operaciones, todos los gastos de operaciones, y tienen otra cuenta separada. Depende de cómo tú lo quieras ver. Esa información se va a generar de igual manera con más facilidad. Lo vas a poder ver todo si está en una misma cuenta, pero eso depende de tú cómo lo quieras manejar y qué tan grande sea. Gracias. Ok, continuamos con Ariane. Gracias, Paul. Buenas noches, compañeros. Verónica, felicitaciones. Qué linda tu ponencia, y para mí fue así como que un llamado de atención. Y además lo has puesto de una manera muy simple y muy comprensible. Yo recomendaría, pues, hay muchos softwares y aplicaciones que nos permiten, pues, llevar así como que una mejor visión o una organización en cuanto a los gastos, a cuánto entra y cuánto sale, ¿no? Yo, por ejemplo, uso el QuickBooks y ya voy a pedir mis reportes para hacer la comparación que tú has pedido. Hay una parte que me llama la atención cuando estabas hablando de los cambios en el entorno externo, ¿no? Y el comportamiento de los clientes. ¿Qué debemos mirar específicamente en esos cambios de comportamiento que vemos? Yo utilizo los números. Para mí, eso es lo que me va a decir. Y lo digo porque mi negocio es comida, ¿cierto? O sea, yo estoy vendiendo postres. Cada mes lo que yo hago es imprimo el reporte de las ventas por cada cosa que yo tengo en mi menú. Eso es lo que me ayuda a mí a entender qué características de cómo mis clientes están comprando han cambiado. También toma en cuenta que esa información me deja saber a mí si están ordenando más por internet, si lo están haciendo más por DoorDash, si están realmente viniendo al restaurante y se están sentando a comer ahí. De esa información puedes descifrar tantas cosas y sacarle tanto valor y crear historias de eso para saber si ha cambiado el comportamiento del cliente o no. El ejemplo perfecto. Yo saqué un producto. Para mí es el producto más padre, es lo mejor que yo me he inventado en la vida, pero no se vendió. ¿Cómo me di cuenta? Que a mi cliente no le interesa. A mi cliente no le interesa comprar eso en mi establecimiento. Los números me lo dijeron todo. Duré 3 meses viendo si eso era algo que iba a pegar o no. Para mí era genial. Yo lo veía y yo decía, es que no puede fallar. Mi cliente no estaba de acuerdo con eso, mi cliente no le interesaba. Mi cliente iba a Azuquita a comprar lo que iba a comprar, no lo que yo pensaba que iba a ser el boom de Azuquita. Entonces, todo eso yo, esa conclusión la saqué de las cifras, de los números, de las ventas, de decir, ok, esto se vendió, esto no. Y eso es lo que utilizo cada mes para saber. La cosa que a mí me sorprende más es de que también me he dado cuenta, por ejemplo, un ejemplo que les quiero dar, las fresas con crema. Para mí no era un producto que yo quería tener en mi menú porque existe en todos lados. Lo puse, al mes me doy cuenta que se vendió más que cualquier otra cosa. Algo de mi crema era lo que realmente estaba haciendo que eso se vendiera. Se quedó en el menú permanentemente porque así analicé el comportamiento del cliente. El cliente lo quería.
Entonces, eso es lo que yo diría. La importancia de descifrar cada parte de toda esa información es lo que te va a ayudar a sacar esas conclusiones. Gracias. Y ver los números sin apegos a los productos o a los servicios. Duele, Está muy total, bien. duele, pero dices tú, es que era una Ujú. súper idea, ¿cómo es posible? Pero es que el cliente mismo te va a ir diciendo. Gracias, Verónica. Un placer. Ok, continuamos con Maricela. Buenas noches a todos. Yo también te iba a preguntar acerca de lo mismo que preguntó Ariani de los clientes. Yo también eso me quedé pensando mucho, que cómo le hacías tú para ver el comportamiento de los clientes. Yo pensaba que si era, no sé si tú veías como algo bueno hacerles encuestas de acuerdo a lo que tú vendes, o por ejemplo, en mi caso, lo que yo vendo, o sea, tú cómo descifras eso, pero ya casi lo contestaste con la pregunta de Ariani, porque era lo mismo que yo quería preguntar, pero nada más, no sé si esa frase me resonó mucho que tú dijiste innovarse, y yo la asemejé la otra vez que yo puse un post, dije innovarse o morir, porque creo que si tú no te innovas, te quedas ahí, quedas pegada a lo que te quedas atrás. Entonces eso se me vino a la mente y yo también eso quería saber de los clientes, pero creo que con lo que me contestaste, Ariana, pues quedé satisfecha. Claro. Otra Sí, cosa María. nada más, Dime. ¿te pareces a Jimena Sarinaya? ¿Quién es Jimena? Ay, Dios. Jimena Sarinaya es La una tengo que artista, buscar. pero te pareces muchísimo. Ay, Dios Es mío. todo. Sí, son Ya nada. Mi salí con... pregunta era esa de de los clientes, pero yo quedé bien con lo que tú le dijiste, Ariane. Gracias. Sí, te voy a decir una cosa más, Marisela, algo bien importante. Ese no es el único método, ese es el método que me funciona a mí, pero te voy a decir una cosa, tú mencionas una encuesta, tú mencionas, por ejemplo, hasta en las páginas, en las redes sociales. Yo publico una foto de mi concha y todo el mundo se vuelve loca. Publico una foto de una bebida que para mí es el mejor invento del mundo y la gente no reacciona. Hay tantas cosas que tú puedes utilizar para tratar de entender el comportamiento. En tu caso, por ejemplo, si es un servicio, vamos a decir que tus servicios son masajes. Si tú haces una encuesta, tú vas a saber, ok, ¿qué es lo que tengo que modificar? Ellos mismos te van a ir diciendo las reseñas. Piensa en las reseñas que tienes en Facebook, en Google, en Yelp. ¿De qué está hablando la gente? Uno de los productos que tengo es una mantilla de churro, que para mí iba a ser X, simplemente lo quería porque era llamativo para los niños. Es el boom en todo lo que son las reseñas en internet. La gente habla de eso todo el tiempo. Me da a entender, ok, el enfoque está aquí. En lo que realmente es bien mexicano es lo que la gente quiere ver. No quiere ver algo que es más americano, etcétera. Quiere ver esto y es lo que utilizo. Son varias cosas, pero diría que mi método definitivamente es analizar mis números y mis ventas. Gracias. Claro. Y me tienes que mandar el nombre de esa persona porque ahora me va a quedar curiosa. Ahorita te mando el nombre por el chat. Ay, Dios, hasta nervios me dieron. Bien. Ok, continuamos con Ivonne Espinosa y después con Leonardo Suárez. Ay, no te estás en mute, Ivonne. Es verdad, disculpen. Sí, mi pregunta era acerca de cómo está tu negocio, ¿verdad? Para nosotros es un poquito, nosotros tenemos una pastelería, ¿verdad? Y postres es nuestro enfoque más en el negocio, pero hay veces que, como tú sabes, hay mucha venta, hay veces que hay poca venta, entonces el negocio en casa más se descontrola, ¿verdad? Porque como puedes tener una semana llena de ventas, otra que no tienes nada. Y ahí es cuando nosotros nos descontrolamos. Nos descontrolamos porque, pues, tú sabes que no es lo mismo. Nos descontrolamos. Ahora aprendí de que la cuenta que es para el negocio, ¿verdad? Ya no los habían dicho. Pero ahora como me quedó más claro cómo lo explicaste y eso es algo muy, muy interesante y muy importante, porque pues yo agarraba y dije, no, pues esta semana ganamos tanto y pues ahora hay que comprar esto, comprar el otro y como que eso no lo había yo enfocado bien en nuestro negocio. Y bueno, y dices algo que es tan cierto y por eso puse ese ejemplo en mi presentación.
Les voy a comentar, cuando abrí Azuquita, fue en junio del 2020. Mi estrategia, mi meta era crear presencia en las redes sociales. Yo siempre sabía que lo que iba a hacer con Azuquita iba a ser algo súper visual, algo que se viera y tú te querías comer esa pantalla de lo rico que se veía. Lo que hice, la estrategia, alguien me preguntó que la diferencia entre estrategia y lógica. Mi estrategia fue, al inicio de todo esto, es crear, o sea, una conversación alrededor de Azuquita enorme. Lo que hice fue contactar a blogueras de comida locales. Hice un evento exclusivamente con las blogueras, porque tomen en cuenta, mi meta es, ¿cuál es mi meta? Presencia virtual, presencia en las redes sociales. Invité a 20 blogueras y yo supe que al invitarlas, ellas me iban a publicar ese mes. Fue una cosa que de verdad yo veía los números y yo no me la creía. Entonces, ¿qué pasa? A los 3 meses empiezo a ver que obviamente el boom ya no está porque no tengo blogueras publicándome cada semana. Entonces, logro entender que hay cosas que yo puedo hacer para impulsar a que eso suceda de nuevo. En tu caso, Ivonne, el ejemplo perfecto con los postres, lo que yo he hecho en las temporadas, por ejemplo, que yo sé que no voy a vender, mis días más lentos son los martes y los miércoles. ¿Qué he hecho? Creé una promoción de happy hour. Compras uno, el segundo te lo doy de 50% de descuento. Estratégicamente fue el martes y el miércoles porque yo he analizado mi semana y esos 2 días me va de la patada, como quien dice, ¿verdad? Entonces, crear estrategias. Cuando el negocio en sí no te está dando lo que tú quieres, ¿qué es lo que tienes que hacer como que para darle esa zarandeada para decir, ok, despierta, ¿qué es lo que necesitas hacer? Pero eso lo vas aprendiendo cuando vas conociendo. Yo he reconocido que entre más publico y cada 3 meses tengo blogueras que vienen al establecimiento, me crean contenido, lo publican y eso lo hago cuando veo que las ventas empiezan así. Digo, ok, tengo que zarandearlo, ¿qué hago? ¿Le hablo a una bloguera? Ok, me estabilizo. Y es simplemente la importancia de conocer qué es lo que provoca eso. Otra cosa que implementé fue lo que llamamos en inglés un loyalty program. Llegas a Azuquita, pones tu número de teléfono, te dan puntos, los puedes canjear tipo Starbucks, ¿verdad? Se acumulan X cantidad de puntos, los puedo canjear por una bebida. Y también me permite recopilar números telefónicos para yo, cuando vea que está lento, como te estoy mencionando, zarandear el negocio, mandar un texto masivo y decir, hey, vengan, van a tener un 15% de descuento cuando empiezo a notar que mis cifras van para abajo. Entonces tú tienes que tener ese control, eso lo vas a conocer a cómo vas implementando ese plan. Gracias. Claro que sí. Ok, adelante, Leonardo. Saludos a todos. Bueno, mi pregunta, Verónica, es con respecto a la contabilidad. Yo tengo una contabilidad prácticamente informal porque yo mismo soy quien la llevo. O sea, yo en mi negocio, desde que inicié hasta el momento, porque me he basado siempre más en recapitalizar. O sea, yo todo lo que gano lo reinvierto. ¿En qué momento me puedo ya dar cuenta? O sea, yo sí veo, igual que como dijiste al principio, sé en qué mes me fue bien, o sea, cuánto puedo ver de beneficio, veo cuánto hay de riesgo, cuánto hay también de consumo entre local, empleados, todo. Pero aún sigo, en el tiempo que tengo, recapitalizando, sigo invirtiendo lo que genera el negocio, aparte de los gastos, lo sigo reinvirtiendo. ¿En qué momento yo me puedo dar cuenta? Ya que yo llevo mi contabilidad personalmente yo, ¿en qué momento me puedo dar cuenta en que ya puedo empezar a sacar, vamos a decir, un beneficio? Muy buena pregunta. Y sé que hemos hablado de este tema en Fuerza Local, en el acelerador de negocios. Una de las cosas que yo considero personalmente que me ha funcionado, estoy totalmente de acuerdo con la estrategia de reinvertir lo que ganas al negocio, porque como dijimos en el ejemplo anterior, al comprar esa computadora yo sé que me va a ayudar a la meta que tengo.
pero al mismo tiempo creo que hay que ser realistas, porque una de las cosas que hacemos es de que o sea, el negocio nos consume y nunca nos pagamos. Nuestro tiempo, aunque seamos dueños de negocios, también tiene que valer de algo, y uno también tiene que decir, ok, al final del día Verónica tiene que comer, Verónica tiene cosas que pagar, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y yo, teniendo el control de esa información, puedo determinar, este mes voy a empezar a darme $100. El próximo mes me voy a empezar a dar $200, y así darte cuenta mes a mes si esa cantidad puede incrementar o no. Pero esa también es una de las cosas que te puedo decir, cuenta como una meta. Si la meta es sostenerte de ese negocio, todo lo que hagas para ese negocio tiene que ser más agresivo, porque tú sabes que al final del día quieres que ese negocio crezca, porque tú quieres vivir de ese negocio. Entonces, a eso me refiero con, si la meta es pagarme y tener un salario, ¿qué es lo que tengo que hacer, modificar para yo poder hacerlo? ¿Es necesario reinvertirlo todo el tiempo? No sé, tú sabrás eso, tú conoces tu negocio. ¿O lo haces simplemente porque quieres seguir innovando? Tal vez, pero si la prioridad y la meta es pagarme y vivir de ello, eso va a tomar mucho más prioridad que tener otra máquina mucho más nueva o X. Entonces, todo depende, tú controlas ese tiempo que quieras durar sin pagarte, tú controlas todo eso, porque al final del día depende mucho de lo que quieras hacer en un negocio. Azuquita, te voy a decir, yo me empecé a pagar desde el principio porque gastaba muchísimo tiempo y energía, y también porque quería ser realista con mi tiempo y no quería crear una falsa expectativa de que el negocio iba súper bien, pero yo no estaba recibiendo un peso. Esa simplemente fue mi estrategia. Integré ese gasto desde el inicio para ser realista con mis cifras, y me ha funcionado. O sea, he logrado mantener eso y me sigo pagando, pero a la misma vez entiendo que si falta algo, puedo reducir eso y invertirlo en cualquier otra cosa. Así que tú determinas eso dependiendo de las metas que tú tengas. Si tu meta es crecer, vas a ser súper agresivo, tal vez no te vas a pagar. Si tu meta es sostenerte y estar estable, tal vez puedas empezar con cantidades pequeñas, es irlas aumentando dependiendo de las metas que tengas mes a mes.